Mis hermanos, el título que vamos a compartir es La oración como vínculo transformacional. Iniciemos una serie de 3 domingos para que podamos entender bíblicamente qué significa la oración como un vínculo transformacional. Y para esto, recordemos que la obra de Cristo, mis hermanos, consistió básicamente en 2 grandes fundamentos: el quitar y el dar. Quitó el pecado, nuestra culpa, que le llamamos justificación, y dio el Espíritu Santo, que le llamamos santificación. Esto es muy, muy importante. Ahora, ¿para qué? Y aquí entramos en materia muy necesaria de que vayamos poniendo un fundamento. Mis hermanos, le llevé a Génesis 3:5 porque vamos a ver cómo, si leemos acá el versículo 5, lo que es básicamente la tentación que llega a pecado de la humanidad. Dice el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿En qué sentido? ¿En qué pretensión? Pretendiendo saber lo bueno y lo malo. Jesucristo quita el pecado, Jesucristo envía el Espíritu Santo, eso se llama regeneración, pero continúa en cada uno de nosotros los residuos de Génesis 3:5. Pretendemos saber lo bueno y lo malo. Y esto, mis hermanos, cuando hablamos del pecado que mora en nosotros, el pecado original, etc., me parece que es muy importante que entendamos dónde reside el hecho que nosotros nos separamos de Dios en la pretensión de vivir independientemente de su voluntad. El pecado está en el sentido de pretender, repito, aún regenerados, aún cuando somos iglesia, seguimos luchando con la tendencia al pecado. ¿Cuál? Pretender que usted y yo sabemos lo bueno y lo malo. Esta condición va a desaparecer hasta que usted y yo seamos glorificados. Hasta que ya el pecado, pretender vivir independientemente de la voluntad de Dios, sea totalmente, digamos, desaparezca, ya no permanezca en esta condición humana, en esta naturaleza pecaminosa que tenemos usted y yo. Jesucristo, mis hermanos, es el modelo perfecto de sumisión al Padre. Su humanidad, ¿qué formó? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mis palabras no son mis palabras, sino las que me envió. Yo lo único que quiero hacer es lo que el Padre me dice que haga. ¿Qué está mostrando Jesucristo? La condición humana que usted y yo tendremos en nuestra glorificación. Por eso es que se dice que tendremos cuerpos espirituales, ya lo hemos hablado. Es decir, donde nosotros nos entregamos a la guía del Espíritu Santo para que nos gocemos plenamente, sin el estorbo del pecado, a buscar la voluntad de Dios. El proceso de santificación significa que nos estamos anticipando a esta humanidad gloriosa que Jesucristo mostró, entregado completamente a la voluntad del Padre, en su humanidad. Por eso es que Jesucristo fue formado en el Espíritu Santo sin pecado, sin esa tendencia de pretender saber lo bueno y lo malo. Vamos a ver por qué estamos hablando de esto ligado a la oración. Va a decir de Jesucristo, entonces dije, entre muchos textos, ¿verdad? He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Con esto entendido, recordemos, continuamos con residuos del pecado. ¿Cuál pecado? Pretender que conocemos el bien y el mal, básicamente. Estas palabras que el autor a los Hebreos las instala en Jesucristo, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, resulta que corresponden al Salmo 40, 7 y 8. Es decir, en los Salmos, mis hermanos, el Espíritu de Cristo hablaba desde sus precursores, los salmistas. Sabemos que los salmos son las oraciones que Dios mismo ha revelado para que nosotros se las devolvamos en alabanza y en adoración, porque ahí está revelado en los salmos lo que Dios dice que es bueno y está revelado en los salmos lo que Dios dice que es malo. Entonces ya cuando nosotros oramos desde los salmos, estamos utilizando un medio de la gracia para ir poco a poco revirtiendo nuestra tendencia
en oración de pretender que cuando usted y yo oramos, estamos orando sabiendo qué es lo bueno y sabiendo qué es lo malo, pidiendo qué es lo bueno y pidiendo qué es lo malo. Su corazón y el mío está regenerado, pero continuamos con los residuos del pecado. Pretender qué es lo bueno y qué es lo malo. Repito esto porque es muy importante esta base para poder dar el entendimiento de por qué necesitamos orar desde la palabra de Dios. Porque desde nuestro propio corazón, sincero, que busca al Señor, está mediado todavía por el pecado, engañado por el pecado. Un engaño tal que engañó a la primera humanidad y está en nosotros. Estamos diciendo que las palabras de los salmos son oraciones de Cristo para el pueblo de Dios. Y vamos a estar profundizando en esto. Otra vez, ¿por qué? Porque si las palabras de Cristo en Hebreos se están refiriendo a las palabras del salmista, las palabras de Cristo se refieren al salmista, significa que en los salmos está la palabra de Cristo orada. David, el salmista, junto con los otros salmistas, representando a los salmistas, va a decir algo realmente muy importante. Dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, dice David, y su palabra ha estado en mi lengua. Mis hermanos, los salmos, que los entendemos como alabanzas y como oraciones, significa que el Espíritu de Dios hablaba a través del mediador, del salmista, para dejarnos a nosotros un manual de oraciones. ¿Para qué? Para que su corazón y el mío, cuando estemos orando y que tiene la tendencia de saber qué es lo bueno y qué es lo malo, sea protegido, guiado y enseñado según la voluntad de Dios, que es buena y perfecta. Ya aquí empezamos a pensar, llamémoslo así, el riesgo que significa que la oración signifique solamente aquello que lo que nuestro corazón produzca, por muy piadoso que pensamos que es nuestro corazón y por muy sincera que pensamos que sea nuestra oración. Porque la oración que llega a la presencia del Padre no es la oración más emocional, no es la oración más intelectual, no es la que tenga una mejor oratoria, no es la más larga, tampoco la que más se repite, sino la que esté según la voluntad de Dios. Y si nuestro corazón no puede producir por el pecado que aún mora en nosotros lo que es bueno y lo que es malo, nuestra oración o nuestro corazón necesita ser protegido, guiado desde la palabra escrita revelada. Vamos a Romanos 8, por favor, versículos 14 y 15. Primero, vamos a confirmar con la palabra que gracias a la fe depositada en Jesucristo, ya nosotros respondemos a la voz de Dios. Nuestro espíritu ya ha sido entonces regenerado, pasado de muerte a vida, y podemos ahora sí responder al Señor. Dice versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ya aquí vemos la vinculación importantísima de que si nosotros somos hijos de Dios, necesitamos guía. Está claro, ¿verdad? Versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Esta es nuestra condición en Cristo Jesús. Pero veamos por favor, de aquí, de esta condición, vamos a llamarle que van a salir oraciones espontáneas de nuestro corazón. Abba, Padre. Por ejemplo, una oración espontánea, a raíz de esto, espontáneamente podemos alabar al Señor y darle gracias al Señor por lo que estamos leyendo. Y ahí podemos continuar en una larga y extensa oración. Ya es posible porque nuestro espíritu ha sido regenerado, nuestro corazón, ¿verdad? Pero Pablo advierte en versículo 26, por favor,
Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y este equilibrio es muy importante. Hemos pasado de muerte a vida, pero seguimos siendo débiles. ¿En qué sentido? Continúa el texto. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque acabamos de hablar unos minutos, porque los residuos del pecado continúan en nuestro corazón. ¿Cuáles residuos del pecado? Pretender saber qué es bueno y qué es malo. Esto se llama debilidad. Evidentemente, debilidad se refiere a todas nuestras condiciones como ser humano, no solamente en la oración, pero aquí está enfocándose en la oración. Y continúa el texto. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 27. Mas el que escudriña los corazones, Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu. Es decir, cuando el Espíritu nos acompaña en nuestras oraciones, el Padre sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Yo he puesto esta versión para que quede así que clarísimo. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, dice esta versión. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice. Porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Por eso la escribí, para que quede pero bien claro, ¿verdad? Dios escucha nuestras oraciones espontáneas. Por supuesto que sí, no las desprecia, por supuesto, aunque sean débiles, pero en este tipo de oración, mis hermanos, esto es clave, en nuestra oración espontánea nosotros no somos transformados. ¿Por qué? Porque la transformación significa que nosotros vamos siendo según el modelo de Cristo. Y el modelo humano de Cristo es someterse a la voluntad de Dios. Y si nosotros no conocemos antes la voluntad de Dios y entramos en esa lucha espiritual, potenciados desde el mismo Espíritu, para someternos a la voluntad de Dios, usted y yo podemos estar orando lo que pretendamos, pero en esa oración no hay transformación de santificación. No somos progresivamente santificados por lo que sale de nuestro propio corazón, porque no sabemos pedir lo que conviene. Y nosotros vamos a buscar lo que nos conviene a nosotros. Y cuando nosotros nos entregamos a la voluntad de Dios revelada y lo transformamos en una oración, ese sometimiento va siendo transformación para nuestra vida. Por eso es que la oración que sale de nosotros mismos no es transformacional, aunque su corazón, el mío, esté regenerado. Y busque la presencia de Dios. La oración de Jesús siempre fue escuchada, siempre, porque estaba en conformidad con la voluntad de Dios. Vamos a Juan 15:7, por favor. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí, ese versículo es muy importante, por supuesto, como toda la Escritura, pero para el tema que estamos reflexionando es, si, condicionante, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hermanos, reflexionemos con lo que acabamos de leer esta frase. Permanecer en Cristo implica orar con sus palabras. Hemos estado hablando de lo que significa permanecer. Y ahora estamos sumando un recurso más al concepto de permanecer en Cristo. Mis hermanos, si nosotros buscamos permanecer en Cristo, que hemos compartido mucho este tema tan importante, implica orar con sus palabras. Permanecer en Cristo implica llevar nuestra oración conforme a la guía de las palabras de Dios. Y su voluntad no siempre va a ser lo que nosotros queramos, como se reflejó en la humanidad de Jesucristo en Getsemaní. Él pedía que se haga según lo que su humanidad estaba buscando, pero nos modeló que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la oración de Jesucristo se escuchó, no porque la copa
fue eliminada, sino porque fue fortalecido en medio de la prueba. Siempre la oración de su corazón y el mío siempre es escuchado, pero no siempre vemos el resultado que nosotros o la forma que nosotros pretendemos por el pecado que habita en nosotros. Que pretendemos decirle a Dios, sálvame de esta manera y de esta forma y en este tiempo. Por eso es que se escribe acá, ser escuchado en oración no siempre significa obtener la salida que queremos, sino el bien que quiere el Padre. Dios siempre escucha nuestra oración. ¿En qué sentido? En que actúe según el bien que quiere el Padre para nosotros. El pecado nos hace desesperarnos y entrar en ansiedad. Ese es el pecado que habita en usted y en mí, a pesar de nuestro corazón regenerado. Por eso necesitamos ser guiados desde la palabra. Vamos a 1 de Juan 5:14, por favor. 1 de Juan 5:14, dentro de este concepto que estamos compartiendo. 1 de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No significa que nuestra oración en todos los términos no es escuchada. Significa que no va a cumplir según los propósitos de Dios. Y nuestra oración no se va a alinear con la voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta. Siempre, siempre. Entonces está muy claro que vamos a tener confianza si nosotros cuando oramos según la voluntad de Dios, siempre vamos a ser escuchados. Y mis hermanos, viene una pregunta básica. ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios? Fíjense en mi mano izquierda. ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios? Así que, si yo oro con mi mano derecha, ¿cómo yo voy a tener la confianza de que me estoy alineando con la voluntad de Dios? Y aquí, digamos, este primer mensaje es para poner la base de este temor reverente, por decirlo de alguna manera, de la necesidad que tenemos nosotros de orar con la palabra de Dios. No de nuestro corazón derretido delante del Señor, que es muy sincero. Pero esas lágrimas, mis hermanos, esta necesidad y esta intensidad, vuelvo a repetir, no nos transforma, que es la pretensión de Dios en las pruebas. ¿O no es así? Porque somos edificados y somos fortalecidos en fe en medio de las pruebas. ¿Pero por qué? No por la prueba en sí misma, sino cuando nosotros nos alineamos según la voluntad de Dios, aunque nos duela. Y en ese morir a nosotros, en cada prueba, en ese sometimiento de nuestro corazón a la voluntad de Dios, vamos siendo transformados. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? La que está en mi mano izquierda, en la palabra escrita, que va de generación en generación. La permanencia en Cristo, ¿cómo habíamos vinculado la permanencia en Cristo? Orar con sus palabras. La permanencia en Cristo, orar con sus palabras, garantiza nuestro acceso al Padre. ¿Por qué? Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Es nadie. Mis palabras, lo que sale de mi corazón, derramado y contrito, pero desde mi propio corazón, no se compara en absoluto con las palabras de Cristo en el sentido de acceso al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que yo necesito las palabras de Cristo para que, junto con mi dolor y mi necesidad, me acompañe, me guíe, me proteja, me enseñe a llegar en esta petición de mi corazón al Padre. Y lo que leímos hace unos minutos atrás, ¿dónde encontramos las palabras de Cristo traducidas en oraciones? En los Salmos. Nosotros, muy occidentales, no tenemos la costumbre de la memorización de los Salmos, pero los niños judíos en la primera escuela memorizaban libros y salmos. Ya los jóvenes memorizaban profecías completas. Y Jesucristo, cuando estaba en su agonía, principalmente, ¿cómo oraba? Por medio de los salmos, porque es el libro de oración, donde mi corazón va a ser guiado y protegido según la voluntad de Dios y tenemos la confianza que Dios nos oye. Mis hermanos, esta es la manera en que usted y yo nos santificamos
o una de las maneras, donde nosotros somos invitados a descansar en la voluntad de Dios que primero vamos a reconocer en la palabra. Si yo cierro la palabra y me quedo con mi corazón, otra vez repito, tenemos la pretensión de decir que Génesis 3:5 no se aplica a nosotros. Y esto terminará hasta que usted y yo seamos glorificados, no antes. Pero el objetivo no es buscar la voluntad de Dios, el primer objetivo. El objetivo es buscar la presencia de Dios como primer objetivo. Y la consecuencia de buscar la presencia de Dios va a ser el responder en obediencia por amor a la voluntad de Dios. Cuidémonos con este pequeño punto, mis hermanos. Usted y yo no somos llamados en el cristianismo a ver qué tenemos que obedecer. Somos llamados a la dirección donde tenemos que ir constantemente. Y en esta dirección somos capacitados, no de nuestras fuerzas, para que ahora sí somos potenciados a que la obediencia de la palabra del Señor sea nuestro gozo. Y buscamos, anhelamos, con esa sed que hablaba el salmista, buscar la voluntad de Dios. Pero si usted vuelve a ver el Salmo con atención, primero busca su presencia. Busca su presencia. Y desde su presencia somos capacitados para responder a la palabra de Dios. Por eso decimos, cuidado con pensar de que tenemos que estar buscando como primer vínculo la voluntad de Dios, porque lo podemos hacer en nuestras fuerzas. ¿Y qué golpazo nos vamos a dar? ¿Qué desánimo vamos a tener cuando nos veamos en nuestras fuerzas tratando de alguna manera de ser como un cristiano que tiene que hacer esto, esto y esto, y no puedo? No lo logro porque la forma está equivocada. Porque el Señor dice, vengan a mí todos los que están cargados y agobiados, y yo os haré descansar. Y el descanso es buscar su voluntad. Si esto está en nuestro entendimiento, mis hermanos, crecemos en sana doctrina y en una relación saludable con Dios. Su presencia. Pero Señor, yo con este pecado, vengan a mí, y sus pecados serán limpios. Acérquense confiadamente al trono de la gracia para que reciban el poder de transformación que nos lleva a decir, Señor, contra ti, solo contra ti he pecado. ¿Qué hablaba? Relación. Hablaba de romper, ¿qué? Una relación. No lo que había hecho, que no se desestimaba. Pero el corazón de David es, yo rompí mi relación con Dios. Solo contra ti he pecado. Permanencia y relación. Esto es lo que estamos llamados a hacer yo. Qué buena noticia, ¿verdad?, para nuestras vidas saber que estamos protegidos y guiados, que Dios conoce nuestras necesidades, pero que aparte de esto modela nuestras necesidades para que sean conforme a su voluntad, y nuestro gozo va a ser cuando nosotros nos alineamos con su voluntad, que siempre es buena, perfecta y agradable. Dios, estamos claros, no desprecia un corazón abatido, una oración espontánea, una oración sincera. No se desprecia, eso va a decir el Salmo 51, 17. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Pero nuestro corazón, mis hermanos, abatido, nuestro corazón abatido no se va a consolar desde nuestra propia oración de lamentación y de dolor. Nuestra propia oración no nos va a consolar, aunque sea sinceramente muy derramada delante del Señor. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Es importante esto, mis hermanos, una oración sincera, Dios la escucha, pero en esta sinceridad nosotros no somos consolados, sino que somos consolados en su palabra. Por eso es que cuando nosotros hablamos de oración, nosotros necesitamos crecer en cristología, crecer en lo que Cristo, la obra de Cristo en nosotros, que nosotros dependemos en todo en Él. Conforme nosotros crecemos en cristología, así nosotros crecemos en la teología de la oración.
Sin Cristo nada podemos hacer, y como hablamos en la primera parte, aún regenerados en nosotros permanecen los residuos del pecado de Génesis 3:5. ¿Cuál es? Pretender que aún en nuestras oraciones sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que nos conviene pedir y qué no. Hablamos también en la primera parte que desde nuestra propia oración no puede haber transformación, que es el propósito de la santificación. ¿Por qué razón? Porque nosotros no nos estamos sometiendo a ninguna voluntad revelada, sino que estamos muy cómodos con nuestra intención de oración. Y por tanto no hay contraste en nuestra humanidad caída con respecto a una revelación que es perfecta. ¿Sí se entiende? Bien, por eso es que el propósito, uno de los propósitos de nuestra oración en medio de nuestra aflicción, es ir creciendo en santificación. Porque estamos pareciéndonos a Cristo en su humanidad, en que Él se entregaba perfectamente a la voluntad del Padre. Nosotros vamos anticipando ese estado conforme nuestra oración se vaya conformando a la voluntad de Dios en medio de debilidades y flaquezas, y por eso es que el Espíritu nos capacita. El Espíritu de Cristo, mis hermanos, también hablamos, estuvo en los Salmos. ¿Por qué? Porque, bueno, Pedro va a decir en 1 Pedro 1:11, el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Entonces, en los Salmos, Cristo oraba desde sus precursores, los salmistas, para dejarnos a nosotros las oraciones que, y de hecho los salmos, reúnen toda una serie de necesidades, de lamentaciones, de gozo, de necesidades, de dudas, etc. Todo está resumido en los salmos, porque tenemos un sacerdote, como dice Hebreos, que vivió en todos nuestros padecimientos. Y esta vivencia humana se va a trasladar en los salmos en forma de oración, para que usted y yo, que nuestra particularidad en nuestra oración sea guiada desde los salmos. Y de hecho el propósito de esta serie, primero estamos dando una base, vamos a también a ser muy prácticos. ¿Cómo nosotros vamos a orar desde los salmos? Eso es parte, por supuesto, de las intenciones. Orar con los salmos, mis hermanos, va a guiar, va a proteger, va a alentar nuestras oraciones espontáneas. Ahora, tal vez, usted como yo, tal vez, ha pasado momentos donde nos afligimos en nuestro tiempo de oración. Tal vez no podemos durar mucho tiempo orando. Sabemos que somos capacitados para orar, pero nuestras oraciones tal vez pueden resultar hasta una carga, una angustia para nosotros. Tal vez este tiempo de oración es una lucha para usted y para mí, y estamos con muchos distractores. O tal vez terminamos repitiendo casi que las mismas cosas cuando oramos y pidiendo por las mismas cosas. Ahí estamos hablando de oraciones espontáneas, está bien, pero principalmente estamos hablando de una mala metodología de la oración. Entonces, el problema no es que nosotros nos cuesta buscar la presencia del Señor, porque nuestro corazón regenerado ahora busca su presencia. El problema está en la metodología. Si orar nos causa angustia, culpa, porque no queremos orar o nos cuesta orar, vergüenza, yo no puedo decir de que tal vez mi tiempo de oración es casi nulo, o unos cuantos minutos rápido mientras entro en muchas actividades, o tengo un tiempo de oración y digo, bueno, ya después de 5 minutos ya se me quemó todo el cartucho. Siempre estoy orando por lo mismo. El problema está en nuestra metodología. El método que estamos usando, ¿cuál es? Lo que sale de nuestro propio corazón. Lo que sale de lo que nosotros podemos estar pidiendo. Y por las personas por las que estamos pidiendo, las intenciones por las que estamos pidiendo. Y llega a ser limitada esa oración. Nosotros, cada día, puede ser que usted, como me pasa a mí muchas veces, amanezcamos, digamos, con un estado, para no complicar las cosas, con un estado en el cual nosotros decimos, yo aquí sentándome a orar ahora, no sé ni por dónde empezar. Amanecí, tal vez malhumorado, cansado, frustrado, etc. Y desde este corazón nosotros pretendemos tener una intimidad con el Señor en oración.
Qué duro a veces es esto. No digo que sucede siempre, pero digo, posiblemente a usted, como a mí, nos ha pasado. ¿Bien? Tal vez días cargados anteriores que uno amanece, ¿verdad? Aquí es donde nuestro corazón necesita ser calentado por la palabra de Dios. Quiero llevarles, por favor, a Lucas 24 y vamos a leer el versículo 17. Porque dos discípulos iban camino a Emaús, iban tristes. Versículo 17, y les dijo Jesús a ellos: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Básicamente, ¿no? Estaban desanimados. Veamos versículo 21. Dicen estos discípulos: pero nosotros esperábamos que Él era, refiriéndose a Jesucristo, el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Unos discípulos iban sabiendo lo que se había hablado, pero no veían nada. Estaban de alguna manera desanimados en el camino. Ya había pasado cierto tiempo y nada había pasado. Sus corazones en estos estados fueron calentados desde la Escritura. Vamos al versículo 32. Hablan los discípulos y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Entonces, desde el corazón, desde el estado del corazón de estas personas, iniciar una oración en ese estado, necesitaba ese corazón ser calentado, ser alentado, ser guiado. Y este corazón fue alentado y calentado desde las Escrituras. Y es lo que pasa con usted y conmigo. Cuando nosotros nos levantamos cada día con ese corazón tal vez desanimado, tal vez triste, tal vez enojado, tal vez cansado, etc., con un corazón que no va a producir muchas buenas cosas en la oración, o no va a mantener una oración. Pero utilizando la guía de la Escritura, de los salmos van a ir guiando nuestras oraciones. Y vamos a poner un ejemplo. Hoy estamos 14, ¿no? Vamos al Salmo 14. Orar con los salmos no es interpretar los salmos, es que nuestros pensamientos y nuestras intenciones van siendo guiadas, motivadas primero por la palabra. Y es que la palabra va dándonos frases, ideas, palabras que van calentando nuestro corazón y nos van dando temas, circunstancias, personas, situaciones por las cuales orar. Por ejemplo, va a decir versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Por ejemplo, estamos poniendo un ejemplo en tiempo real, ¿verdad? A manera de ejemplo, la oración, en ese sentido, puede empezar dándole gracias a Dios porque desde nuestro corazón, que no quería nada con el Señor, fue rescatado por su gracia. Desde nuestra necedad, el Señor nos buscó y nos amó, y ahora en ese momento estamos delante de su presencia. Por ejemplo, entonces, claro, yo me levanto y lo mínimo que pienso es hablar acerca de esto que estamos conversando. ¿Y cuánto duraría yo desde esta frase, un corazón necio? Yo decía: Señor, tú me has rescatado, tú me has dado un propósito, Señor. Miren, el corazón inmediatamente se calienta si yo en la mañana amanecí descuidando la salvación del Señor y descuidando ese llamado amoroso que el Señor hizo en mi vida y en cada uno de nosotros. Por supuesto, a partir de ahí, los pensamientos pueden llevar hacia personas que necesitan también vivir el amor de Cristo en su vida. Personas, familiares, amigos, etcétera, que todavía están en una necedad de su corazón, no sabiendo el riesgo en el que están. Por ejemplo, y vean que con una frase, otra vez, donde nosotros posiblemente no empezaríamos una oración desde esa dirección, empezamos alabando al Señor por nuestra salvación. ¿Esta oración está conforme a la voluntad de Dios? Por supuesto, porque Cristo entonces nos está guiando a través de los salmos para que nosotros orientemos nuestras oraciones. ¿Bien? Y así podríamos nosotros continuar cuando hay versículos
Yo personalmente utilizo una versión, por ejemplo, Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, Nueva Traducción Viviente, una traducción más dinámica, digámosle, más entendible, y utilizo esa base para mis oraciones, ¿verdad? De verdad, les digo con mucha sinceridad, no me alcanza positivamente el tiempo que yo predispongo para orar, no me alcanza porque los pensamientos son guiados y luego viene otro versículo y me doy cuenta que aquello que yo quería orar desde el principio, desde la intención de mi corazón, siendo guiado, esa oración cumple los anhelos de mi corazón, porque yo termino esta oración realmente gozoso y con esperanza, en medio de muchas cosas, porque el Señor va guiando los pensamientos y mi corazón. Bien, de esto se trata, ser acompañado desde la Escritura. Esto que estoy hablando es un concepto muy importante que se llama apropiación. Nosotros tenemos una nueva identidad en Cristo. Somos nuevas criaturas. Pero mis hermanos, esta identidad que nosotros ya tenemos, a la vez tenemos que irla, llamémoslo así, descubriendo. Somos y a la vez tenemos que ir descubriendo nuestra identidad. ¿Quiénes somos en Cristo? Cuando nosotros vamos apropiándonos de lo que la Escritura nos da, nos estamos reflejando de quién realmente somos y vamos descubriendo y experimentando nuestra identidad. Esa es la apropiación. Apropiación no es que mi corazón produzca, digamos, cualquier ocurrencia y yo le voy a decir a Dios, pues entonces, como soy tu hijo, vas a hacer esto. Y yo decreto que esto va a ser así. Esto no es apropiación. Apropiación es ver la voluntad de Dios en mi vida y esta voluntad va revelándome lo que ya soy en Cristo. Voy a poner un ejemplo. Salmo 9:2-3. Dice, gracias a ti estaré lleno de alegría. Por ejemplo, esta palabra no es que yo tengo que esforzarme para estar lleno de alegría, para estar bien con Dios. Es que está revelando cuál es mi identidad en Cristo. Entonces, la manera en que yo me apropio es simplemente que yo recibo esta palabra en mi vida. Hace algunas semanas atrás, se me ocurre el ejemplo rápido, ustedes ven que yo tengo una púa para tocar la guitarra. Bueno, yo tengo una púa muy especial para mí, que es la que yo uso, ¿verdad? De repente llegó un niño de la iglesia y yo le di la púa. ¿Sabía el niño qué era la púa? No sabía nada. Es decir, no sabía ni para qué servía. Pero simplemente yo se lo doy sabiendo lo que significa. Le doy la púa y el niño simplemente extiende su mano y la recibe. Esto es apropiarse de un regalo que se le está dando. Simplemente la recibe, ya está. La Escritura nos está diciendo que en el Señor nosotros vamos a estar con un gozo que sobrepasa nuestro entendimiento. O nos apropiamos de esto o no nos apropiamos de esto. O el niño dice, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve? Bueno, yo quisiera otro color y no la acepta. Pero el niño, sean como los niños, dice Jesucristo, simplemente extiende lo que me quiere dar, démelo. Ya está. Y le doy algo, para mí, en mi mundo, muy valioso. Le di mi púa. Mi púa. Y se la di. Mi alegría fue saber que el niño no sabía lo que estaba recibiendo, pero extendió los brazos y dice, y vio la púa. Y digo, qué bien, la recibió. Se apropió, ¿ven el punto? De lo que se le estaba ofreciendo. No es que estaba reclamando que tenía yo que darle algo. Es que el Señor no escatimó en darnos a su propio Hijo. Y dice, ¿y cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? Así que esto es apropiarse de lo que Dios tiene para nosotros. No es decirle a Dios lo que tenemos que recibir, porque Él sabe lo que necesitamos recibir. Es decir, Señor, en medio de mi tribulación, en medio de mis circunstancias, yo me apropio de lo que tú me estás dando porque sé que es lo perfecto.
lo que yo necesito. Y yo simplemente descanso en ti, Señor. Esto es apropiarse. Entonces, gracias a ti estaré lleno de alegría. No me está diciendo a mí, esfuérzate, tengo una psicología positiva para estar siempre bien y entonces te vas a alinear con la palabra. No, yo me apropio, Señor, me apropio de lo que tú estás diciendo y tú serás mi sostén y mi alegría. Cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos retrocedieron. Yo me apropio que todas estas dificultades, el pecado que mora en mí, Señor, tú los haces retroceder cuando tú apareciste. Entonces, cuando yo me apropio de estar en la presencia de Dios, porque es lo que dice Hebreos 4:16, que me acerque confiadamente al trono de la gracia, pero yo, con lo que yo soy, he sido. Bueno, yo me apropio de esa palabra y yo me acerco confiadamente. Y cuando estoy en su presencia, me apropio de que mis enemigos retroceden. Es decir, yo no estoy proclamando que mis enemigos retrocedan de una manera muy emocional y así se hacen las cosas. No, yo descanso y me apropio de lo que la palabra dice en Cristo para mí y para cada uno de nosotros. Y vamos viendo que tenemos una serie de riquezas y heredades en Cristo de las cuales estamos llamados a ir descubriendo. Y conforme las vayamos descubriendo, ¿qué estamos haciendo? Vamos descubriendo quiénes somos ya en Cristo. Claro que Dios ya nos ve como somos en Cristo, pero nosotros vamos descubriendo quiénes somos. ¿Quiénes somos en Cristo? Somos sus hijos, a los cuales los enemigos retroceden. Eso dice la palabra. Y estoy descubriendo mi identidad. Entonces, no apropiarnos de lo que Cristo ya hizo en nosotros es vivir con una identidad estancada. Ahora, vengo a esa pregunta. ¿Cómo saldremos de una identidad estancada si nuestras oraciones son estrictamente espontáneas? ¿Se entiende la pregunta? Porque es pregunta para grupo pequeño. ¿Cómo vamos a salir de una identidad estancada si nuestras oraciones son estrictamente espontáneas? O sea, lo que produce nuestro corazón. Si no se alinean desde los salmos, desde la voluntad de Dios escrita, para darnos cuenta cuál es nuestro llamado, nuestra esperanza. ¿A qué nosotros estamos, siendo llamados para ir siendo transformados según la voluntad de Dios? ¿Cómo? Nosotros podemos estar orando por muchísimo tiempo, pero si lo oramos desde nuestro corazón, repito y paso al otro tema rapidísimo, nuestra identidad continúa estancada. No vamos descubriendo nuestra identidad en Cristo. Básicamente, lo que es este primer mensaje, tiene este esquema. Orar con la Biblia lleva a apropiarnos, porque lo vemos en la Biblia, de las riquezas ganadas en Cristo para cada uno de nosotros. Descubrir nuestra identidad de Cristo. Entonces, orar con la Biblia nos lleva a apropiarnos. Conforme nos vamos apropiando de las riquezas en Cristo, ¿qué va pasando? Vamos siendo transformados. ¿Qué significa? Vamos siendo alineados, vamos siendo conforme a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. De hecho, Romanos 12:2, un texto que utilizamos mucho, ¿cuál es la consecuencia final? Déjense transformar en su manera de pensar. ¿Para qué? Para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ahora, la pregunta final de este estudio es, veamos este esquema. Orar con la Biblia nos lleva a apropiación, nos lleva a transformación. ¿Qué pasaría si nosotros quitamos el primer punto? Y simplemente respondan entre ustedes y reflexionen. ¿Qué pasaría si yo no oro con los salmos o no oro con la palabra de Dios? Si quitamos el primer punto y nos quedamos en el tipo de oración que es simplemente espontánea, bien intencionada, espontánea me refiero, creo que es entendido, aquello que simplemente sale de nuestro corazón. Está muy bien, es escuchada, es sincera, es piadosa, perfecto, pero no cumple el propósito de la oración. Porque cuando yo tengo una intención de oración y veo que la Escritura me lleva hacia otra intención que es buena, agradable y perfecta, en la medida que en la oración yo soy acompañado para alinearme con esa voluntad, estoy siendo transformado. ¿Según quién? Según Cristo, que mostró en todo seguir
la voluntad de Dios. Entonces, les dejo con esto. ¿Qué pasa si yo quito el punto 1, orar con la Biblia? ¿Cómo llegamos a apropiarnos de algo que no vemos, que no revisamos, y cómo llegamos a autotransformarnos? ¿Es posible autotransformarnos desde nuestras propias oraciones?